¿Qué tal, criaturitas del Señor? Un gusto saludarlos, los quiero mucho. Bienvenidos a la lección de esta semana, a la lección de los profetas hablan sobre el Mesías, sobre el nacimiento del Mesías. Esta es una historia que nos va a hablar o vamos a remontar a la época en cuando se predecía sobre Jesús. Cuando se estaba diciendo, se daba la promesa de que el Mesías iba a nacer pronto. Y creo que ya sabemos quién va a ser Jesús. Va a nacer en el pueblo de Nazaret, sus papás van a ser María y José, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar con la lección, vamos a necesitar tres cosas muy importantes. Primero, un lápiz para tener con qué anotar, un cuaderno para tener dónde anotar, y lo más importante, una Biblia. Sin nada más que decir, empecemos. Bien, vamos a empezar con la lección de hoy. Como había mencionado en la introducción, los profetas predijeron el nacimiento del Mesías. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes podrían ahorita contar en el año en el que estamos, es decir, 2022, y contar 700 años atrás? O sea, viajar en el pasado, pensar en lo que fue hace 700 años nuestra existencia. Pues primero que nada estaríamos como por el 1322 por ahí, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que con ese tiempo de antelación Jesús había empezado a mandar los datos para que los demás profetas lo transmitieran y así las personas supieran cómo, por cuándo iba a nacer el Mesías? Él dio varias indicaciones, varios objetivos, varias visiones que hicieron posible que entes como los 3 reyes magos que fueron a visitar a Jesús y demás personas que estuvieron en el nacimiento se enteraron de que el Mesías iba a nacer. Fue gracias a eso que muchas personas tuvieron fe también en Jesús y entendieron cuando Él era el Mesías, porque Dios ya había mandado 700 años antes datos para preparar con mucha precaución y antelación el nacimiento de Jesús, es decir, del Mesías. Dice que por medio de Isaías Dios dio un mensaje y que sobre el nacimiento de Jesús, y decía así el mensaje: una virgen quedará encinta. Encinta significa embarazada, es decir, sí, embarazada. Quedará encinta y su hijo será llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Creo que eso ya se lo han dicho, y si no, pues nuevo dato curioso que yo les presento. Y así fue como se anunció el nacimiento de Jesús. Así fue como se dio la predicción. Entonces dice que después del mensaje Dios envió otros mensajes que hablaban de otros nombres para el Mesías, es decir, otras formas en las que lo podían llamar. Jesús iba a recibir muchos apodos a lo largo de, muchos apodos, elogios, títulos a lo largo de su existencia, porque Él se volvió digno de dichos títulos. Algunos de esos iban a reflejar su personalidad. Creo que nosotros podemos entender que Él es como el Salvador, ¿va? Pero, como vamos a ver después más adelante en el versículo, dice: nos nacerá un niño. El gobierno estará sobre sus hombros. Y no solo eso, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, y será llamado Padre eterno y príncipe de paz. Esos son algunos de los sobrenombres que se les dio a Jesús, y una forma en la que hoy en día lo podemos conocer. Por eso es que nosotros sabemos que Jesús está muy entrelazado con Dios, porque también se le conoce como Padre eterno y como príncipe de paz, es decir, el descendiente del Padre eterno, pero a la vez es príncipe de paz y a la vez está unido con el Padre eterno. Es algo complicado de entender, pero cuando ya le agarras la onda ya te vas. Entonces dice que por medio de la profecía con Isaías, Dios le recordó al pueblo que el Mesías iba a nacer de parte de la familia del rey David. Es decir, que los descendientes de los descendientes de los descendientes, porque recordamos que estamos hablando de 700 años. En un periodo de 100 años aproximadamente se dan 3 generaciones, es decir, el abuelo, el papá y el hijo, es decir, su abuelo, sus papás y ustedes. Y poco a poco así se van creando las descendencias, las generaciones. Entonces dice que una de las descendencias de David, de esa familia, iba a venir Jesús. Y podemos entender que está hablando claramente María, porque pues de ella nació. Y entonces dice que también envió un mensaje sobre las cosas maravillosas que el Mesías iba a hacer. La promesa de fe, la promesa de la salvación, de la segunda oportunidad.
y de la muerte por nuestros pecados, de cómo Él iba a salvarnos a todos nosotros. Y entonces dice que no solo decía esto, dice que también Dios decía que el Espíritu de Dios iba a descansar sobre Él, es decir, cuando Él se bautiza. No sé si recuerdan que cómo reflejamos que una paloma cae sobre Él. Obviamente no fue exactamente la paloma, o bueno, sí fue, pero pues más que todo simbolizaba al Espíritu Santo. Entonces dice que iba a caer sobre Él, y un espíritu de sabiduría, fuerza, y que ante los ojos de Dios era todo oídos y de puro corazón. Es decir, esas iban a ser las características principales de Jesús. Pero dice que hay algo más importante, que todo lo que el Mesías hiciera iba a ser justo y fiel. Es decir, que Él iba a ver a las personas de otra manera. Él no iba a ver como nosotros lo miramos. Nosotros lo miramos como nosotros miramos a los seres humanos por como son por fuera. Prejuzgamos, pensamos cómo pueden llegar a ser, cómo serán y toda la onda, porque pensamos que solo con verlos ya podemos saber todo sobre ellos, pero claro que no. Y Jesús iba a ser diferente. Jesús lo que iba a hacer, él iba a ver lo que es aquí adentro, lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos en secreto. Todo eso es lo que Él iba a ver antes de hablar con nosotros, de convivir con nosotros. Es decir, Él sabía entender verdaderamente a las personas. Y entonces dice que para que la gente supiera dónde buscar a Jesús, cuando Él llegara, Dios les envió un mensaje por medio del profeta Miqueas. Dios le dijo a Miqueas que aunque Belén era una aldea pequeña, allí iba a nacer quien iba a gobernar Israel. Es decir, desde hace años ya se había predicho que Jesús iba a nacer en Belén, campanas de Belén. Y pues que se iba a desarrollar en Nazaret, que iba a ser el nazareno, y pues eventualmente se iba a convertir en el Mesías. Entonces dice que también se le dice que él iba a gobernar Israel. Obviamente nunca vimos a Jesús como un rey mandatario mientras él estuvo en vida. Sin embargo, sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de ser, hasta el día de hoy todavía nosotros lo mantenemos, y por eso nos llamamos el reino de Dios o el cuerpo de Cristo, porque nosotros estamos representando ese pensamiento. Por eso es que Él es nuestro rey. Entonces dice que iba a nacer en una aldea de Belén, la misma de cual había nacido el rey David. Y entonces vamos a finalizar con lo siguiente que dice nuestra lección. Aunque los profetas no usaron el nombre Jesús, sabemos que Jesús fue ese Mesías que iba a nacer en unos 700 años después. Dios cumplió la promesa que había hecho por medio de los profetas. Y entonces con eso vamos a cerrar la lección, recordando que Dios cumple sus promesas. Las promesas que Él hace no crean que todo lo que nos dice que promete es todo lo que promete Dios, porque al final todo depende de lo que tú quieras saber con Dios, de lo que tú creas que eres merecedor, y de lo que tú crees que Él de verdad te va a apoyar, porque hay que saber en qué nos va a apoyar verdaderamente, ¿no? Hay muchas cosas que no vamos a tener su apoyo porque tampoco es algo bueno o algo que nos haga bien. Y bueno, toda esta lección está en Isaías 7:14, también Isaías 9:6, en Isaías 9:11 en Isaías 11 del 1 al 6, y finalmente en Miqueas 5:2. Y entonces esa fue la lección de esta semana. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, sobre todo que se hayan entretenido. Vamos a pasar al versículo con la querida maestra Abby. Y sin nada más que decir, esta es la última vez que los miro durante un buen rato. Entonces los quiero mucho, ánimo en todo, adiós. Muy bien, chicos, es momento de repasar nuestro versículo semanal, el cual habla del Mesías, y se encuentra en Isaías 9:6, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6.